Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la sala de prensa de la Santa Sede para el briefing a cargo del relator general de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, para la información a todos los periodistas que están cubriendo el sínodo que se celebra en la Ciudad del Vaticano. Saludamos también a quienes nos siguen a través de nuestro portal de Vatican News, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Les decimos también que las traducciones están a cargo de la Secretaría del Sínodo, con lo cual pasamos la línea a la sala de prensa de la Santa Sede. Y mientras esperamos que comience en la sala de prensa de la Santa Sede este briefing sobre el sínodo y cómo están yendo las congregaciones generales, recordamos que ayer fue un día de pausa para los padres y madres sinodales. De hecho, esta mañana a las 8:45 en el aula Pablo VI tuvo lugar la oración por el sínodo, que también hemos transmitido en directo. De 9 de la mañana a 10:30 tuvo lugar la 17ª Congregación General. Y esta tarde, a partir de las 4 y hasta las 7:15, se celebrará la 18ª Congregación General, mientras a las 7:30 de esta tarde, los padres y madres sinodales en la Basílica de San Pedro rezarán el Santo Rosario. Empecemos enseguida presentando a nuestros invitados. Tenemos al cardenal Provest, prefecto del Dicasterio para los Obispos, arzobispo emérito de Chiclayo en Perú. Nació en Chicago. Cuando tenía 22 años entró en el noviciado de la Orden de San Agustín. Es doctor en teología. En el 85 fue enviado en Perú para una misión y quedó allí durante 11 años. En 2001 fue nombrado prior general y responsable de los procesos de diseño y gestión de la Orden Agustiniana en el mundo. Papa Francisco lo nombró administrador o apostólico de la diócesis de Chiclayo y después lo ordenó obispo en 2014. En el consistorio del pasado 30 de septiembre lo nombró cardenal. Es también presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y habla español y portugués, y también otros idiomas. Después tenemos al cardenal Dieudonné Nzapalainga, arzobispo metropolita de Bangui. Nació en Bomu, en la diócesis de Bangassou. Primer cardenal centroafricano. Se considera una de las guías espirituales principales del país, donde tenemos la lacra de la guerra civil, y recibió muchos reconocimientos internacionales, pero el apoyo principal lo obtuvo durante la visita del Papa Francisco, que llegó a Bangui para la apertura de la primera Puerta Santa en noviembre de 2015. Tenemos también al Monseñor Timothy Broglio, de Estados Unidos. Él también nació en Cleveland Heights, en Ohio. A partir del 15 de noviembre de 2022 es presidente de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos. Estudió en la Universidad Jesuita Boston College, donde se licenció en lenguas clásicas. Después llegó a Roma, se graduó en Derecho Canónico en la Gregoriana, fue ordenado presbítero para la diócesis de Cleveland en 1967 y después de 2 años se regresó a Roma para estudiar en la Pontificia Academia Eclesiástica, el instituto que forma a los diplomáticos de la Santa Sede. En el desempeño del servicio diplomático en Costa de Marfil, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, llevó a cabo una labor increíble y ordenado obispo en 2001.
fue nombrado en 2007 por Papa Benedicto ordinario militar para los Estados Unidos de América. Y después tenemos a Nora Kofongontera Nontera Ganesa, presente en esta asamblea como testigo del proceso sinodal en África. Tiene un doctorado en Filosofía y Teología en la Universidad Católica de Lovaina, es docente en Ghana y miembro del Grupo de Trabajo de la Iniciativa para la Sinodalidad Africana. Es profesora en la Universidad Quen Uruba, Universidad de Ciencia y Tecnología en Ghana. Su compromiso se enfoca en la construcción de la paz, en los jóvenes y en el empoderamiento de las mujeres. Hoy empezamos nuestro briefing con Sheila Pires. Por favor, Sheila, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Hoy hablaré en portugués. Bien, después de una pausa en el día de ayer, hoy volvemos con nuestras labores para la 16ª Asamblea General de los obispos. 348 miembros estaban presentes esta mañana y durante la reunión se distribuyó el texto de la Carta al Pueblo de Dios, que se enmendó según las sugerencias de la Asamblea mediante intervenciones verbales o escritas. La carta se entregó traducida a los diferentes idiomas. Se votará esta tarde durante la apertura de la 18ª Congregación General. Como dijo el cardenal Gregg a principios de las labores de esta mañana, la carta enfoca en realidad los objetivos del sínodo. Es un texto muy sencillo que refleja la experiencia que estamos viviendo en estos días. A principios la queríamos aprobar por aclamación para dejar más tiempo a la conversación del documento de síntesis. Como se dijo durante el último briefing el lunes, el proyecto de la carta se acogió con un aplauso general, puesto que se solicitaron enmiendas a los diferentes idiomas. La Secretaría del Sínodo decidió que la carta se iba a votar hoy por la tarde. Lo haremos. Será posible enviar propuestas que se hicieron en la Congregación General hasta las 6 del lunes. La carta se leyó esta mañana, se votará esta tarde, como dije, y solo los miembros del Sínodo serán autorizados a votar. El voto será electrónico y secreto para garantizar la libertad personal de cada miembro. Gracias. Muy bien, esta mañana se presentó y se distribuyó el documento final de síntesis de esta primera sesión del Sínodo, un documento de 40 páginas. Se distribuyó en inglés e italiano con una traducción que se está llevando a cabo a los otros idiomas. Fue una oportunidad para explicar cómo se desarrollará la conversación alrededor de la votación del documento, para remarcar la naturaleza de la asamblea, la presencia de miembros no obispos. Se recordó que es una asamblea consultiva y la participación de los no obispos está prevista por Episcopalis Communion. Estamos ahora en una etapa de nuevo inicio, de un nuevo discernimiento en un proceso sinodal previsto por con la Episcopalis Communion. El carácter episcopal de la asamblea no se compromete por la presencia de miembros no obispos. Es importante recordar que es una asamblea episcopal. El hecho de que tengamos miembros no obispos se justifica con la lógica del testimonio. Esta asamblea no es un momento aislado, forma parte del proceso sinodal que nos ayuda a profundizar en la Iglesia, en la escucha y el discernimiento eclesial. Es un proceso que nació el 19 de octubre de 2021 y seguirá con la segunda sesión. Se cerrará el año que viene. Durante la tarde en la Congregación General, después de la votación, tendremos una conversación alrededor del texto con intervenciones en la sala, y las conversaciones en los círculos menores podrán hablar solo los miembros, los que tienen derecho al voto.
La conversación seguirá mañana por la mañana en los círculos menores y mañana por la tarde en la congregación general, que a principio se tenía como objetivo cosechar propuestas para la etapa siguiente del proceso sinodal, la que nos acompañará hasta el año que viene. Para dejar más espacio de conversación, se decidió tener una congregación general añadida el viernes por la mañana, un día que a principio se quería dedicar a una pausa. La congregación general de los viernes por la mañana encarará el tema que a principio se tenía que comentar mañana por la tarde, las propuestas para el proceso sinodal en los años que median hasta la sesión del año que viene. Hubo una votación, eran 347 miembros, la mayoría absoluta 174, favorables 252, contrarios 95. La propuesta se aprobó y la conversación seguirá durante toda la jornada de mañana. La conversación alrededor del documento de síntesis, cada círculo y cada miembro específico podrá presentar propuestas para eliminar, sustituir, añadir elementos con los modos de cada círculo se aprobarán individualmente con una mayoría absoluta de los presentes que tienen derecho al voto. Junto a los modos colectivos, cada miembro puede enviar un modo personal, incluso no aprobado por el círculo de que forma parte. El proceso contará con una votación final y el sábado por la tarde tendremos el documento final. Gracias. Bien, empecemos presentando a nuestros invitados. Ahora le cedo el uso de la palabra al cardenal Francis Brevost, que nos comentará su testimonio. Buenas tardes a todos y todas. Hablaré en inglés. Ante todo, quisiera agradecer vuestra labor, el servicio importante que lleváis a cabo, la importancia focal de comunicar los contenidos, el mensaje y el espíritu del sínodo debe ser remarcada. Quisiera hacer hincapié en lo que mencionaba ya Paolo Ruffini durante la introducción. Yo, como decía Cristian, soy miembro de la Orden de San Agustín y San Agustín contribuyó mucho en aras del espíritu sinodal de la Iglesia. Hay una serie de vertientes en las que yo quisiera poner el acento. Sabemos que la vida consagrada tiene mucho que ofrecer a la Iglesia. La misión, el testimonio de la Iglesia son focales y también en el marco de la consagración, el servicio, sobre todo a partir de una perspectiva de la vida comunitaria en la promoción de la comunión junto a la Iglesia. San Agustín se conoce mucho también por sus enseñanzas en relación con cuestiones teológicas, sobre el equilibrio en lo que concierne a la importancia de comprender la fe y la razón en la búsqueda del divino. Es importante unir el corazón y la mente sin separarlos. Nos enseñó la importancia de la escucha de la palabra de Dios en tantos ámbitos, por ejemplo, la promoción de la unión en la Iglesia. Hablo de todos estos temas porque forman parte de mi experiencia antes de llegar al sínodo como miembro de este sínodo. Como se dijo, yo fui obispo en Perú durante 9 años antes de que Papa Francisco me llamó aquí a Roma. En la diócesis en la que yo trabajo hay una serie de asambleas diocesanas en un estilo muy sinodal. Las tuvimos durante 8 años, 8 de los 9 años de mi actividad pastoral en la diócesis. Organizábamos esos eventos que hoy podríamos llamar asambleas sinodales.
donde había una reunión de los miembros de las diócesis para encontrar maneras con las que cooperar y buscar juntos y juntas el tipo de iglesia que nos gustaría construir para hablar con los pobres, con los más necesitados, los que viven en los márgenes, los que muy a menudo no participan en las actividades de la iglesia. Un estilo sinodal para promover la vida de la iglesia es algo que sobre todo en América Latina conocemos muy bien, de una forma muy pormenorizada. En el marco del sínodo quisiera hacer hincapié en algunos de estos aspectos. Ante todo, la importancia de aprender a escuchar a todos. Es importante aprender a tener un diálogo de la confianza. El estilo del sínodo, como han escuchado muy a menudo, es un estilo que prevé diferentes grupos. Tenemos unos círculos menores, hablamos alrededor de mesas redondas, encaramos cuestiones muy importantes con una conversación espiritual que nos ha permitido de verdad comprender a un nivel mucho más profundo lo que estamos llamados a hacer y la importancia de seguir adelante como iglesia con una dimensión de comunión, de vida común, confianza, diálogo mutuo, buscando siempre la verdad, sin presentar nuestro programa, nuestra agenda, nuestro orden del día, intentando rastrear una unidad y comprender la voluntad del soplo del Espíritu. Hay dificultades como existen en cada experiencia humana, pero el clima es muy positivo. Ahora llegamos a los últimos días de esta etapa del sínodo. Después saben que seguiremos el año que viene y tendremos la próxima sesión del sínodo el año que viene. Yo creo, en resumidas cuentas, que esto es algo que nos enseña a confiar más en Dios y a trabajar juntos y juntas, a rastrear soluciones para responder a la realidad y a las necesidades del mundo de hoy. Gracias. Gracias. Ahora le cedo el uso de la palabra al cardenal Zapalainga de Bangui. Gracias. Bueno, muy buenos días. Yo soy el cardenal Dieudonné Zapalainga, arzobispo de Bangui. Procedo de un país marcado por la guerra. Y cuando había la guerra empezamos el sínodo. Protestantes, católicos, responsables, nos reunimos todos para ir a hablar con los rebeldes, para pedir, solicitar la paz. En este país el Papa hizo lo imposible. En 2015 vino para la Puerta Santa. Y cuando abrió la Puerta Santa, para nosotros fue un momento focal muy importante. En la República Centroafricana, todos los rebeldes comprendimos que un camino se estaba llevando a cabo. Todos y todas tenemos que contribuir. Hoy vamos a Roma. Con este espíritu tenemos una situación de guerra, de sufrimiento, de migración. Lo vemos en los medios sociales y venimos aquí porque queremos compartirlo con hermanos y hermanas. El sínodo es un momento importante en el que creamos un silencio dentro de nosotros y escuchamos a los demás. Y en esta escucha hay un eco fuerte. Es así que el Espíritu puede hablarnos. Si somos suficientemente humildes, podemos escuchar al otro. Y este momento que vivimos aquí, sobre todo durante los momentos de oración, nos ayudó a captar lo bello, porque cuando nos reunimos en sínodo es importante quedar en silencio para escuchar al otro, porque no estamos solos, tenemos que descubrir la belleza, la riqueza del otro. En resumidas cuentas, tenemos que crear un silencio dentro de nosotros para acoger todo esto. En estos días cosechamos mucha belleza de los hermanos, de las hermanas, viviendo juntos y juntas esta experiencia.
en aras de un sueño, el sueño de una iglesia. La iglesia de mañana es una iglesia que no la concibe solo una persona. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo, contribuimos todos en la edificación del cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias, Eminencia. Bernard. Monseñor Borollo, le cedo el uso de la palabra. Hablaré en inglés. Yo creo que los dos cardenales hablaron de una forma muy puntual sobre la experiencia sinodal y quedo muy agradecido, de verdad, por lo que se está haciendo a nivel del periodismo para difundir las informaciones sobre lo que se está desarrollando en la Iglesia a nivel de mi experiencia como ordinario. Cabe decir que he aprendido mucho las maneras en las que la Iglesia y la fe se viven alrededor del mundo. Cuando estuve en Paraguay y después volví a Roma y después fui enviado a los Caribes. La verdad es que encontré en todos estos lugares expresiones muy vivas de la Iglesia como cuerpo de Cristo y aprendí también a adaptarme. Y me parece fundamental, podemos aprender mucho de las tradiciones de los países diferentes y yo creo que este fue uno de los puntos más importantes de esta asamblea sinodal, la experiencia de la Iglesia de todo el mundo, escuchar, hablar con exponentes diferentes de esta Iglesia. Yo creo que escuchar, quizás como dijo su eminencia, es la clave. Si escuchásemos más, podríamos tener si escucháramos más, podríamos tener un mundo más respetuoso de la persona humana. Muy a menudo en nuestro mundo hay gritos, el clamor de los pobres, el clamor de nuestra casa común, a pesar de que en algunos casos no estamos de acuerdo con lo que se está desarrollando a nivel global, tenemos que recordar que somos todos hermanos y hermanas. Quisiera compartir el entusiasmo del cardenal para la paz. Lo que descubrí, lo que aprendí en los últimos 15 años es que, a decir verdad, los militares tienen el deseo más fuerte de la paz, por lo menos esta es mi experiencia. Hablando de los militares de América, después de 20 años de guerra, conocen muy bien cuáles son los costes de la guerra y la escucha, los intercambios en el marco del sínodo podrían constituir un ejemplo importante para el mundo. Un ejemplo que tenemos que imitar e intentar trabajar en aras de la paz. Quisiera hablar de África, de la sabiduría de África. Guaní dijo que después de la lucha las personas se sientan e intentan hablar de la paz. Yo creo que es importante hablar de la paz antes de la guerra. Gracias de verdad por lo que se está haciendo. Gracias a usted, Excelencia. Ahora le cedo el uso de la palabra a Nora Dontera, la licenciada Nora Dontera. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Para mí el sínodo sobre la sinodalidad fue y es una gran fuente de inspiración, una invitación fuerte de maneras diferentes. Yo creo que fue un espacio de encuentro, un encuentro de la diversidad, un momento de relación con personas, con tradiciones, culturas diferentes. Un encuentro con el Espíritu Santo. En el ámbito de este encuentro, para mí fue una gran fuente de inspiración el hecho de que se pueden tener conversaciones muy profundas con personas que tienen experiencias diferentes. Tenemos cardenales, obispos, sacerdotes,
Hay religiosos, religiosas, laicos que proceden de sectores profesionales diferentes y que están sentados alrededor de la misma mesa porque quieren hablar, quieren tener un intercambio profundo alrededor de cuestiones que son importantes para todos nosotros y todas nosotras. Yo me sentí muy escuchada como laica, como mujer y como mujer africana en una iglesia que muy a menudo, lamentablemente, no ha sabido transmitir la voz única del soplo de Dios, una que no ha tenido la oportunidad de enriquecerse por la sabiduría que procede de los laicos, de los religiosos del continente de África. Yo creo que mi contribución fue importante para las personas con las que hablé, pero a la vez cabe decir que yo aprendí muchísimo de ellos, de los demás. Yo llegué a este sínodo con muchas experiencias existenciales únicas. Yo soy una de las 2 mujeres africanas laicas que están aquí en el sínodo y soy una de las muy pocas teólogas mujeres del continente africano. Este momento es, mi primer momento en el sínodo, mi primera participación en un sínodo. Fui muy afortunada porque fui involucrada en esta iniciativa para la sinodalidad africana. Llegué a este sínodo con una esperanza, alegría, con un poco de quejas que me habían propuesto los demás en mis países, pero también con la resiliencia de las mujeres africanas y de los laicos del continente africano y de toda la Iglesia en su conjunto. En algunos casos la Iglesia no consigue sentarse en las mesas en las que se habla de temas muy importantes a partir de estas experiencias existenciales. Yo he comprendido que una Iglesia sinodal debe estar preparada a sentarse junto a las mujeres, sobre todo a las mujeres laicas que proceden del sur del mundo, para aprender cómo renovar la imaginación de la Iglesia, una imaginación orientada hacia el Espíritu Santo, que nos proporciona una abundancia de vida para todos, inspirados por la importancia del rol materno de María. Yo creo que las mujeres africanas pueden enseñar a la Iglesia cómo ser una madre para todos, una madre que sabe tener en cuenta a todos sus hijos. La sinodalidad es la modalidad mejor, en mi opinión, para vivir la Iglesia y puede proporcionar un testimonio auténtico del Evangelio. Sin embargo, para nosotros como Iglesia sinodal es importante seguir adelante, emprender camino con una formación arraigada en la conversación en el Espíritu. El Espíritu nos invita siempre a celebrar nuestras diferencias, no a esconderlas. Es importante reconocerlas y celebrarlas. Asimismo, otro punto en el que quisiera hacer hincapié es la convicción de que nosotros tenemos que ofrecer una opción preferencial a los laicos en los ámbitos de la teología, del derecho canónico, del magisterio de la Iglesia, del liderazgo. Esto debe convertirse en la práctica de una Iglesia sinodal.
una iglesia sinodal que debe intentar difundir los frutos del bautismo, que debe considerar un punto de partida que nos ayude a vertebrar una iglesia mejor. ¿Por qué? Porque el bautismo es el punto de partida para crear una conciencia de la corresponsabilidad. Tenemos que promover la cultura de la corresponsabilidad que está a la base de la sinodalidad. Esto es lo que significa ser una iglesia misionera, ser conscientes de la experiencia de las mujeres en África, porque son ellas que constituyen el punto de fuerza de la misión de la Iglesia, porque desempeñan una serie de actividades, participan en las pequeñas comunidades cristianas, participan en los consejos parroquiales y desempeñan una serie de actividades. Yo quisiera dar cabida en esta experiencia al hecho de que cuando las mujeres participarán más en los procesos de toma de decisiones en el marco de la Iglesia, será posible enriquecer la Iglesia misma con sus contribuciones. Y Papa Francisco empezó a emprender este camino. En lo que concierne a mis esperanzas, yo tengo muchas. Ante todo es que la sinodalidad nos pueda ayudar a descubrir la necesidad del rol de las mujeres en la gobernanza y en las estructuras de toma de decisiones de la Iglesia a todos los niveles. Yo espero también que la sinodalidad nos ayude a descubrir la necesidad de dar prioridad a la educación de las mujeres y de los jóvenes, sobre todo en el continente africano. Y yo espero que la sinodalidad nos ayude a descubrir que nosotros como Iglesia necesitamos ser miembros estudiantes, sentados en la mesa de la sabiduría en la que las mujeres africanas comparten la sabiduría eclesial, espiritual. Yo quisiera cerrar sin explayarme más diciendo que es importante recordar la sabiduría de las mujeres con una canción que significa: una mujer puede dar vida al héroe. ¿Cómo podemos dejar atrás a la mujer que hizo nacer esta persona, que dio la vida a esta persona, Nora? Y después empezamos con nuestras preguntas. Gracias. Gracias, Carol. Carol, nombre completo y publicación. Me llamo Carol Grazza, Catholic News Service. Dos preguntas. La primera, para quien quiera responder. La Comisión sobre los abusos del Papa solicitó que el sínodo dedicase tiempo al tema de los abusos, a la escucha de las víctimas. ¿Ustedes cómo evalúan el nivel de la conversación alrededor de este tema? ¿Y creen que esta tutela, esta salvaguarda puede ayudar a crecer como Iglesia? Y después otra pregunta para quizás el cardenal Barrow. El enfoque sinodal aquí abre caminos para que los laicos participen más en las consultas, por ejemplo, para el nombramiento de los obispos. La primera pregunta, ¿quién quiere contestar? Sobre la importancia de dedicarle tiempo a las víctimas de los abusos, ¿cómo evalúan la conversación en la sala? Bueno, yo puedo responder a la primera pregunta, por lo menos de una forma parcial, y después contestaré también a la segunda. Bueno, el sínodo es un sínodo de la sinodalidad, de todas las energías, el tiempo
y los diferentes temas se relacionaron sobre todo con la promoción de una iglesia sinodal. Se habló de la prevención de los abusos en algunos grupos menores y fue una cuestión a la que se dio cabida. Se habló de unos problemas, de cómo encararlos, pero ese no era el tema focal de este sínodo. Y no puedo decir que este sea el centro de la atención del sínodo. Este no era el tema principal. Cabe decir que es un tema que se está encarando a nivel global por toda la Iglesia, será objeto de atención. Pero es importante tener una perspectiva clara en este sentido. La vida de la Iglesia no gira alrededor de esta cuestión específica, a pesar de lo importante que pueda ser. Sheila, por favor. Quisiera añadir algo. En algunas de las regiones africanas, por ejemplo en Guinea-Bissau, hay obispos católicos de África Meridional que en algunas regiones propusieron talleres para la prevención de abusos. En muchas conferencias episcopales se establecieron oficinas que se ocupan de la prevención de los abusos, con estructuras para las políticas contra los abusos, sobre todo en la región de África del Sur, de Botsuana. Hay estas estructuras a nivel diocesano, a nivel de las parroquias y a nivel de las conferencias. Existen estas estructuras en algunas de las conferencias episcopales y este proceso sinodal fue muy importante también para esas conferencias que todavía tienen que crear estas estructuras. Fue un estímulo en este sentido. Muy brevemente, en lo que concierne a la segunda pregunta, los laicos ya participan mucho en la selección de los obispos. El proceso, de una forma u otra, es un proceso confidencial, reservado. Sin embargo, en el periodo durante el que yo fui miembro del dicasterio y después trabajé como prefecto del dicasterio para los obispos, allí proporcionamos una serie de indicaciones para incluir más a los laicos, a las religiosas en las consultaciones que se llevan a cabo para examinar a los candidatos posibles obispos. Hay mujeres, una laica también, que son miembros del dicasterio. La laica fue nombrada directamente por Papa Francisco. Yo creo que se emprendió camino en este sentido. Queda mucho por hacer, pero somos conscientes de estos temas y tenemos muchas ganas de seguir mejorando. En lo que concierne a la cuestión de los abusos, ser una iglesia sinodal será uno de los métodos más eficaces para ayudar en este sentido, porque a la base de los abusos de los menores tenemos el hecho de que los niños tienen miedo de hablar. ¿Con quién deberían hablar? Yo, a nivel personal, creo que la sinodalidad debe empezar a partir de los aspectos más familiares. La familia debe practicar la escucha de forma que los hijos se den cuenta de la importancia de poder hablar de forma libre con sus padres. Pueden hablar de forma libre en familia y este será uno de los lugares donde brotará la sinodalidad, contribuyendo a la prevención de los abusos, porque las personas deben hablar, deben tener miedo. Los niños deben poder hablar sin temor y solo convirtiéndonos en una iglesia sinodal podremos obtener este tipo de resultado. Cuando las iglesias serán iglesias domésticas sinodales, la sinodalidad podrá desempeñar este rol en la prevención de los abusos. Muchísimas gracias. Vamos a ver quién más. Por favor, aquí. Sí, qua in mezzo. Aquí en el medio. Bonjour, je vais poser ma question en français. Muchísimas gracias. Tengo
Una pregunta. Soy Etienne Pepa, RTF, una radio cristiana francófona. Quisiera hablar con el cardenal Prevost. Usted habló mucho de la unidad. Yo quisiera saber si hay divisiones que se están viviendo, que se expresan en el sínodo. Muchas personas se eligieron directamente por el Santo Padre, otras por las conferencias episcopales. Quisiera saber si en sus conversaciones se vislumbran divisiones, si tenemos posiciones que se expresan con fuerza en el sínodo y que impactan un poco la unidad. Bueno, yo diría que a nivel de diferencias de opiniones, sí, pero no son divisiones. Uno de los elementos que se vislumbra de una forma fuerte en este sínodo es el regocijo de la escucha, una escucha respetuosa. Hay perspectivas diferentes alrededor de temas diferentes. Puedo decir que se arroja luz en la comunidad, no hubo divisiones. Y esto me parece focal si se considera la diversidad de los presentes nombrados, invitados, elegidos por formar parte del sínodo, representantes de las iglesias orientales, Verbigracia, juntos a representantes de la iglesia latina. Tenemos a representantes de comunidades cristianas diferentes que no están en completa unión con Roma, y con esta gran variedad, este crisol de sujetos, siempre se ha vislumbrado un respeto fuerte, más allá de los límites de la uniformidad. El respeto en la dishomogeneidad es importante ir al grano, al meollo de la cuestión, comprender que cada bautizado comparte la dignidad del ser bautizado, del haber sido bautizado, del haber sido acogido, del haber sido nombrado como hijo e hija de Dios. Y todos juntos nosotros sí estamos buscando una nueva manera, un nuevo método para caminar juntos como iglesia. Muchas gracias, Eminencia. Higgins, por favor. Un micrófono por allá. Thank you. JD Flynn. Muchísimas gracias, Jennifer de Pilar. Mi pregunta es para los obispos y los cardenales que están aquí, pero me gustaría escuchar la contribución de todos y todas. Escuchamos mucho en las últimas semanas los episodios del sínodo. Escuchamos hablar de los episodios del sínodo. Nos dijeron que fue una experiencia fecunda para las personas a nivel individual y para la Iglesia en su conjunto. Se hizo hincapié también en las dificultades en la actuación de la sinodalidad, sin especificar. Yo me preguntaba si la Iglesia tuviera que adoptar una sinodalidad a nivel más amplio. ¿Qué podríamos llevar a casa para intentar practicar la sinodalidad en la vida de la Iglesia en futuro? ¿Cuáles son las enseñanzas aprendidas a partir de lo que ha salido, de lo que ha brotado de la Asamblea Sinodal? Bueno, el primer punto en el que yo quisiera hacer hincapié es la participación en los 2 años que llevaron al sínodo. Menos del 1% de los católicos de todo el mundo han participado, y yo creo que en el futuro deberíamos intentar fomentar la participación, intentar invitar a las personas a compartir, a formar parte de este proceso. Deben hablar, escuchar, orar juntos y juntas. Esto sería un método muy útil para la Iglesia, un método para crecer como Iglesia. Y mirando al futuro, creo que tenemos que buscar soluciones para atraer a más personas y hacer de forma que todos participen. Asimismo, yo quisiera dar cabida a otro punto. Corríjame, por favor, si me equivoco. A mi parecer, no existen
sacerdotes, párrocos, delegados aquí en el sínodo. Y bueno, para mí es un punto focal, es una brecha que deberíamos intentar encarar. Yo quisiera decir que la diferencia no es un problema, es una fuente de riqueza. Se pueden tener perspectivas divergentes, pero esto no significa que el otro sea mi enemigo. Mi prójimo expresa su perspectiva y yo debo aceptarla, acogerla. Y esta es la experiencia que vivimos en el sínodo. No estamos todos en el mismo barco, pero podemos escucharnos mutuamente, respetarnos mutuamente, podemos ir adelante juntos, porque es la Iglesia o Cristo que nos llaman, Cristo, la Iglesia, deben ir adelante, y solo si me subo al barco de Cristo puedo seguir andando, emprendiendo camino, y no lo hago solo, lo hago con los que son diferentes de mí. Yo debo dar cabida a la identidad, a la experiencia, a la perspectiva de los demás, también a las proyecciones de los demás. Gracias. Ahora la colega aquí en la primera fila. Muchísimas gracias. Quisiera ahora hacer una pregunta al Monseñor Broglio. A principios del sínodo se habló de una revisión de las estructuras de la Iglesia. Quisiera saber si nos puede compartir un poco su experiencia alrededor de este tema. ¿Qué es esta estructura? ¿Qué significa para usted? ¿Y cuál es la necesidad de revisarla? ¿Puedo responder yo? Bueno, como dije antes, la verdad es que el sínodo no tiene como objetivo revisar estructuras de la Iglesia. Es un tema al que se puede dar cabida, se puede estudiar en el contexto del sínodo, pero es importante recordar y arrojar luz en el hecho de que estamos en una Iglesia con muchas dimensiones. Tenemos una dimensión institucional de la Iglesia que necesita estructuras. Yo a nivel personal no creo que es un reto. La Iglesia institucional tiene necesidades como estructuras. Que sí, puede que necesitamos una revisión, una renovación de algunas estructuras, pero la verdad es que el sínodo encaró una dimensión muy específica de la Iglesia, la dimensión espiritual, carismática, el aspecto relacional de la Iglesia misma. ¿Qué significa ser Iglesia? Se trata de invitar a las personas para que se sientan bienvenidas. Es importante invitar a las personas a hacerse cargo de la responsabilidad compartida de la Iglesia y seguir emprendiendo camino en aras de la misión que es la Iglesia misma. Seguro que deberemos encarar cuestiones de cambios estructurales de la Iglesia. ¿Cuáles son los beneficios en la promoción de una Iglesia auténtica que queda siempre en misión? Pero en resumidas cuentas, uno de los puntos que comentábamos, el cambio de estructuras, por ejemplo, son elementos que no reflejan la realidad de nuestra labor necesariamente. Bien, la verdad es que tenemos un número de estructuras consultivas que ya existen en el marco de la Iglesia, pero deberíamos comprender si las utilizamos bien. Pensemos en los consejos diocesanos, pastorales, parroquiales. Son todas oportunidades que tenemos para interactuar, para hablar, poner en tela de juicio las opiniones de los demás y escuchar. Todo depende de cómo se implementan y utilizan después de la implementación. Por favor.
Christopher Lamb, Tablet. Una pregunta para el arzobispo Berni. Se habló de la participación al sínodo, la importancia de fomentar la participación, pero ¿hasta qué punto los obispos de América, sobre todo, han promovido una mayor participación, considerando que la sinodalidad no es uno de los temas de los encuentros? Por ejemplo, hubo un encuentro de los obispos reciente que no había previsto la sinodalidad como tema. Esta es una muy buena pregunta. No cabe duda de que tengamos una responsabilidad amplia. Hablamos del sínodo durante el encuentro de junio, pero era una sesión ejecutiva. De hecho, en general no hablamos del programa de un encuentro a nivel ejecutivo. Uno de los puntos de los que hablaremos el sábado por la mañana será el periodo siguiente, cómo utilizaremos el periodo siguiente después de esta etapa para compartir lo que hemos vivido en el Vaticano estas semanas. En los Estados Unidos, cuando tendremos encuentros en noviembre, hablaremos de la experiencia del sínodo, hablaremos de cómo encarar el periodo hasta la próxima etapa, la importancia de fomentar la participación. Y en Estados Unidos yo creo que será importante actuar de forma puntual y muy pormenorizada. Los obispos diocesanos pueden hacer muchas cosas, pero si los sacerdotes de las parroquias no se activan, es muy difícil. Tenemos que contar con la participación de los sacerdotes, porque ellos después podrán ayudar a contar con la participación de los parroquianos. Débora Longon, por favor. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Débora Castellano, Vatican News. Tengo una pregunta para el cardenal Prevost y para el arzobispo Rolio, pero si los demás quieren añadir algo, estoy aquí todo oídos. El espacio del sínodo empezó con un llamamiento del Papa Francisco que nos recordó la importancia de la comunicación. Y yo tengo una curiosidad. Estamos llegando al final de esta primera etapa del sínodo. Quisiera saber si al término de esta asamblea ¿creen que hay algo que se puede comunicar de una forma mejor? ¿Hay algo que se ha representado de una forma incorrecta? ¿Hay algo que quizás debería ser explicado de una forma más concreta? Lo voy a articular de forma mejor. ¿Hay algún tipo de malentendido sobre la comunicación del sínodo? ¿Hay aspectos que se han comunicado de una forma eficaz al exterior? Quisiera tener un poco una idea de vuestra opinión en este sentido. Bueno, ante todo quisiera decir que no tuve tiempo para leer mucho de los contenidos alrededor del sínodo a nivel de los medios sociales o de comunicación en estas semanas. Reconozco que vuestro trabajo es muy difícil porque el primer día nos dijeron que no debíamos hablar mucho o decir mucho a la prensa, y yo creo que no ha sido fácil para ustedes. No ha sido fácil cosechar las informaciones que después debían ser publicadas. Entiendo que ha sido un momento difícil. Estoy seguro de que después tendremos más informaciones, pero es importante comprender que uno de los objetivos muy específicos en el proceso del sínodo es construir confianza entre los miembros del sínodo. Es importante recordar que lo que se dice en el sínodo refleja la voluntad del Espíritu Santo, y en este sentido yo creo que es importante recordar que
solo muy pocos miembros del sínodo han concedido entrevistas sobre el significado de la sinodalidad, pero estas entrevistas no son útiles porque no reflejan necesariamente o completamente todo lo que se está desarrollando en el sínodo o cuál es el focus auténtico del sínodo, pero no quiero comentar más de forma más pormenorizada en este sentido. Yo creo que lo que debemos recordar es que tenemos que ser pacientes. Quedan solo unos días antes de la publicación de la carta, antes de la publicación del informe de síntesis. Yo creo que es importante recordar que, sin embargo, para la mayoría de los participantes, y luego yo lo puedo decir también, fue una experiencia positiva, una experiencia de escucha compartida, conjunta y coral, una experiencia que nos ayuda a emprender camino con confianza, con esperanza para renovar la vida de la Iglesia misma. Yo añadiría estas palabras que estoy completamente de acuerdo con su eminencia. No hubo mucho tiempo para comprender lo que está allí fuera. Nuestros horarios son muy intensos y yo en mi caso intenté seguir a trabajar para mi arquidiócesis en las pausas sinodales. Yo considero que no es un problema que tiene que ver con los periodistas, pero había una emoción fuerte, la idea de que iba a salir algo dramático de este sínodo, y yo creo que esto puede haber provocado reacciones de gran expectativas o grandes muros por parte de la opinión pública. Yo creo que es importante limitarlo, nuestra labor, considerar lo que dijo Papa Francisco. El sínodo no es una herramienta de cambio, es un momento de escucha, de experiencia, de armonía, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Este es el aspecto en el que deberíamos poner el acento. Y quisiera añadir otro punto importante. Tenemos que comunicar fuera que lo que se ha dicho en el sínodo no termina con la primera asamblea sinodal o la segunda. Se trata de conversaciones profundas que seguirán adelante. Estamos todavía en un proceso sinodal. La sinodalidad sigue con nosotros hasta el 2024. Tenemos que creer en la sinodalidad y después también, desde luego, es importante compartir este mensaje con las personas. La sinodalidad no termina aquí, debe continuar. Gracias. Yo también quisiera añadir que este sínodo es diferente de los otros sínodos. Necesita un tiempo largo, un tiempo amplio de discernimiento. No es necesario proporcionar una respuesta inmediata a un tema. Se puede profundizar, dar una respuesta enseguida. No es útil porque mañana la respuesta podría cambiar. Es importante el clima de silencio, de escucha, de diálogo que permitirá seguir emprendiendo camino sin presión, de una forma alegre y dichosa. La colega por allá, por favor. Joshua Concon, del National Catholic Reporter. La pregunta es para los tres miembros episcopales. A principios del briefing escuchamos un importante testimonio de la licenciada Montera que nos recuerda la importancia de considerar más a las mujeres en la gobernanza de la Iglesia. Quisiera saber si han acogido este llamamiento y si se llevarán a cabo pasos específicos en este sentido, el diaconado femenino, si las mujeres podrán dirigir los dicasterios de la curia. ¿Cuál es vuestra respuesta a este llamamiento? The short answer is it's a work in progress. Bueno, sí, este es un trabajo que queda pendiente. Esta es la respuesta más breve que puedo proporcionar. Somos todos conscientes de la importante y larga, amplia tradición de la Iglesia. La conocemos todos. La tradición apostólica de la Iglesia es algo
que se define de una forma muy clara, sobre todo si se habla de la ordenación de las mujeres. Hay dos comisiones que han estudiado la posibilidad del diaconado femenino y la conclusión, a mi parecer, todavía no se ha publicado, puesto que las comisiones se constituyeron. Hay una apertura a tomar en consideración cierto tema. Sin embargo, un elemento que deberíamos mencionar es que la ordenación de las mujeres es un tema del que hablamos mucho. La clericalización de las mujeres no necesariamente soluciona un problema, podría crear otro problema nuevo. Es importante tener en cuenta los equilibrios del liderazgo, del servicio, de la gobernanza de la Iglesia, las diferentes perspectivas que de una forma u otra nos ayudan a aportar una contribución en la Iglesia, entre hombres, mujeres. Hay conversaciones pendientes sobre estos temas y hay estudios oficiales. Sin embargo, uno de los elementos en los que se hizo hincapié, sobre todo durante la Asamblea Sinodal, es que no es que si tenemos una sociedad en la que se reconocen a las mujeres, no sé, la mujer puede ser presidenta, esto no significa que en la Iglesia se desarrolle el mismo proceso. Hay categorías en el seno de la Iglesia que son diferentes y deben ser diferentes. Y estas cuestiones, estas preguntas seguirán estando allí. Es importante reflexionar en este sentido, pero no podemos decir que esta etapa nos ayudará a cambiar la tradición de la Iglesia, una tradición que tiene 2000 años. Mientras tanto, como se remarcó una y otra vez, las mujeres en este momento están asumiendo nuevos roles de liderazgo. También en la Santa Sede dijimos que existen funcionarios, por ejemplo, en el marco de la vida consagrada, hay una mujer que se nombró y tendremos un reconocimiento continuo sobre el hecho de que las mujeres pueden tener un rol importante en la vida de la Iglesia con roles diferentes. Yo creo que, hablando del proceso, antes Nora nos hablaba del proceso de toma de decisiones, es importante hacer hincapié en el gobierno. Es importante tener una sensibilidad femenina. Tenemos que hacer hincapié en lo formal y en lo informal. Hay muchas mujeres con las que hablamos, a las que le pedimos consejos a nivel formal. Tenemos que recordar que escuchamos los consejos de las personas, de las mujeres. La llamada a participar y en virtud del bautismo no pueden estar lejanas, deben ser asociadas al proceso. Es un trabajo que queda pendiente y seguiremos orando, buscando respuestas, hablando los unos con los otros. Como se dijo, la Iglesia tiene una larga tradición. Es importante comprender cómo las mujeres pueden expresarse cada vez más en la Iglesia. Yo creo que es importante recordar que las mujeres tuvieron una influencia importante en la Iglesia. Pensemos en el sistema de las iglesias católicas en Estados Unidos, rol en el marco de la formación de las escuelas. Las hermanas han sido muy presentes en la enseñanza en las escuelas. La mayoría de los sacerdotes diocesanos, os podría decir, en Estados Unidos, que conocieron su vocación gracias a la labor de las hermanas en las escuelas. Esta fue una fuente de influencia enorme.
la idea de que las mujeres no tienen influencias y no ocupan determinados roles no tiene sentido. Tenemos muy poco tiempo por allá. Sí, al cardenal Prevost. Soy del Cooperador Paulino de España y comprendo lo que ha dicho de las asambleas diocesanas, porque soy peruano también. Y quería preguntarle cómo se ha asimilado esto por parte de los otros continentes, esta experiencia de participación, de corresponsabilidad que hay en los países de la región, donde la gente no sale pues traumatizada, sino al contrario, sale más unificada, con criterios, se sienten que la Iglesia la llevan entre ellos. Y si vamos a ver algo de esto reflejado en el documento final, en la síntesis, digamos, como algo real, ¿no? Algo que sí existe y que puede servir de punto de partida quizá para algunos. Gracias por la pregunta. Yo, desde hace muchos años, tengo la opinión de que la Iglesia en América Latina ya ha dado mucho y seguirá contribuyendo mucho a la vida de la Iglesia. También en ese aspecto, un testimonio, se podría decir, profético por las asambleas eclesiales, episcopales, pero también a nivel de parroquias, de diócesis, de iglesias nacionales que se ha dado desde hace muchos años en América Latina, Perú, pero también en otros países. Y que toda esa experiencia yo veo reflejada también en la experiencia que estamos viviendo ahora. Probablemente el documento de esta fase, porque no es conclusiva esta fase, ¿no? El documento reflejará algunos de los aspectos, pero no va a decir necesariamente que América Latina ha dicho esto, porque no estamos buscando cómo identificar cuál continente ha dado qué cosa al camino sinodal. Pero de hecho la experiencia en el Perú, donde hombres y mujeres, personas de la tercera edad, o ancianos y abuelitos, y niños y jóvenes, todos han sido invitados a participar, y donde ha habido por lo menos muchas diócesis una participación mucho más grande de lo que habría sido el promedio a nivel mundial. Habla mucho de la posibilidad de abrir a todos, ¿no?, a una experiencia de iglesia que es muy rica de participación, que promueve comunión y que permite, ¿no?, un estilo de misión que puede tener efectos muy positivos, o sea, resultados, y se puede decir, una visión muy grande de lo que es la iglesia. Entonces, creo que la pregunta es muy importante, la respuesta está ahí, o sea, no es lo que yo estoy diciendo, pero hay grandes esperanzas también desde el continente latinoamericano. Para terminare, Diane Montagna. Diane, per favore, la domanda breve, perché abbiamo già superato un'ora. Grazie. Yes, for Archbishop Broglio, 2 short questions. An interview with you, only a clip of 1 minute long, has just been released with Catholic News Service. They're asking you about the inclusion of LGBTQ, I would say, persons of with same-sex attraction. You're pictured outside of the Synod Hall, and it's so short. You note the importance of everyone being welcome, but certainly that requires conversion, and sometimes conversion of a lifetime. Since the video was so short, I just wanted to give you an opportunity to follow up and to say what are the limits of that inclusion, and is conversion require adherence to the Church's perennial teaching about human sexuality and the family. And then on your talk, you noted that we need more representation in the Synod because only 1% of Catholics participated. One group that really feels marginalized, particularly in the United States,
have been the people the Catholics who go to the traditional Latin Mass, many of whom are really trying to live out the Vatican II's call to live as the domestic church as a family. And so I just wonder what you think those people and priests could perhaps contribute to the next assembly, and if they should see more inclusion in the synodal process. Thank you. I think I spoke in general about inclusion, and I spoke in general about that anyone who meets Jesus Christ does not go away the same. And I think in all of the instances of the Gospels where Jesus was criticized for being with groups that were considered sinners, he reached out to all of those groups, but he reached out so that there would be a moment of conversion. And I think that's all I said outside the Synod Hall. In terms of those who are attracted to the traditional form of the Mass, I think the Church is big enough for everyone, and I think that certainly their fervor, their devotion to family life. Que la devoción a la vida familiar, el fervor, el entusiasmo en aras de las enseñanzas de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia, son elementos que nos pueden enriquecer. To bring that richness. Yo espero que existan maneras con las que aportar esta riqueza en la experiencia sinodal. Muchas gracias. Cerramos aquí. Agradecemos de corazón la presencia de nuestros invitados. Gracias por participar. Mañana volvemos. Paulo, ¿volvemos? Sí, nos vemos mañana. Hoy tenemos el Rosario de la Paz en directo. Nos vemos mañana a las 2:15. Vatican News transmite en directo en diferentes idiomas, también en árabe. Hoy quisiera agradecer a Roberto Giabboni, Fabrizio De Amicis, Paolo Baldelli y Umberto Civitatese, que nos ayudan cada día a llevar a cabo este briefing también en streaming. Muchísimas gracias. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado la conferencia de prensa para informar acerca de los trabajos del Sínodo de los Obispos a cargo del doctor Paolo Ruffini. Termina aquí esta transmisión extraordinaria. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.